Todo bien. Disculpe que llegué tarde. No, está bien. Te comento, en realidad, bueno, yo arranqué, pero había pocos alumnos, estaba esperando que se sumen más. Seguimos siendo pocos, no sé si hoy tengo poca convocatoria o qué, pero bueno, arrancamos igual. No andábamos en esa cantidad, más o menos 15 como mucho. Claro, 15, pero 14. bueno, hasta hace unos minutos éramos poquitos. Bueno, cuestión. ¿Te acordás que el lunes habíamos dicho por ahí de arrancar con, si nos comentabas vos, las fotos que me habías enviado? Y bueno, no te quiero comprometer porque en realidad lo haces de onda, pero No, yo no tengo drama, profe. O sea, como quiera usted. O sea, bueno, si vos como recién llegaste, bueno, sí, estás amoldándote, o arranco yo con el temario, o comparto la foto, nos comentás y después sigo con el temario. no, comparto la foto si quiere, yo digo sí. No es que tengo que estudiar nada, o sea, es comentar un poco nomás Dale, lo que se ve. ahí las cargo. O sea que fui a buscar el auto al mecánico ya ¿Cómo te fue? ¿Qué tenía al final? ¿Cuál y fue el se diagnóstico? me clavó el motorcito del aire acondicionado, no dejaba que se mueva la correa con las otras polivelas y cambió la cremallera y un par de cosas más. Ya se le hizo el cambio de aceite que también lo venía posponiendo, unas cuantas cositas. Pero quedó joya, por suerte. Espero que no se rompa nada por un tiempo. ¿El motor del aire te lo solucionó el mecánico? No, lo llevó a arreglar, Ah, pero desarmó todo y claro. Bueno, ¿se ve algo ahí? sí, se ve la playa. Bueno, ¿querés ir contándonos y yo voy cambiando las imágenes? Son trafos de 220 a 132, si no me equivoco, y justamente de la parte izquierda, lástima no se puede hacer zoom, ¿no? No, a la derecha, disculpa, a la derecha. Ah, ¿se puede hacer zoom, por favor? Ahí, sí. Bueno, ahí, acá, a la izquierda del transformador, justamente, hay bancos de capacitores. No se aprecian Acá, las fotos, lamentablemente. Sí, son acá atrás. unos cuadrados del tamaño de, ¿cómo le pudiera decir? De 2 gabinetes de computadora, para que se hagan una Sí. idea. Más o menos, sí. Hay varios, ¿no? O sea, son Ujú. como en estructuras están. Son estos que se ven acá atrás. Claro, algo. Mañana si puedo sacar foto, pasa que no me estoy acercando a esa parte de la subestación. Yo como que la bordeo. Ujú. Esa la saqué de lejos. Y esos hacen rebaje de 220 a 132. Y hay 3 barras ahí que se ven a la izquierda, más a la izquierda. ¿Te referís a 220 kilovolt a 130 kilovolt? Claro. Ahí tenés dos tipos de transformadores. Tenés el de 500 a 220 y el de 220 a 132 y después tenés 132 a 13. 13 ya es media, ¿no? 13 es media ya. Es la que sale a los alimentadores de distribución. Después va a los otros transformadores que se ven en la calle, que son de 13,2 a 380 a 220. Digamos. Ah, perfecto. Este es el tanque de recupero de aceite. Sí. Ujú. Hay combinados ahí, hay de ese tipo y hay otros que no tienen eso. Ujú. Ahora se le hizo una mejora justamente a todos los transformadores hace ya un tiempito, ¿no? Pero para ellos es relativamente nuevo. Pasa que los cambios de tecnologías, ellos si tienen 5 o 10 años, ellos lo consideran nuevo. Todo lo que es de transmisión. Que se le pusieron todos ventiladores a los radiadores. Porque en verano levantaban mucha temperatura y a veces salía de servicio un transformador por un tema de alarma de temperatura. Los radiadores, son estos que están acá. Esos mismos. Ujú. Y a veces nos contaban gente de las guardias móviles que cada 3 horas tenían que ir a ver la temperatura del transformador porque estaban a 4 o 5 grados de que salga de servicio. Sí. Estaban de forma tan crítica que... Todo el núcleo, si no me equivoco, corregime vos, Lautaro.
Yo tampoco soy experto en el tema, ¿no? O sea, Pero o por lo que habrás escuchado, tal vez tener más información de la que tengo yo, pero todo está bañado en aceite. sí, Todo está sí, bañado eso. en aceite, y ese aceite, obviamente con la temperatura, en que alguien se sumó, Pierde la rigidez dieléctrica. aparte de perder la rigidez dieléctrica, también por una cuestión de temperatura, comienza digamos, a tomar un volumen mayor. A expandirse, digamos. Claro. Por eso también está este tanque que se llama tanque de recupero, que es como para permitir, digamos, que a medida que el aceite va expandiéndose, se vaya llenando, y aparte también sirve como para que siempre haya nivel, siempre tenés un nivel suficiente como para garantizar que todo esté bañado en aceite, sin aire, y que también haya lugar para la expansión con el aumento de la temperatura. Y los radiadores están justamente para bajar esa temperatura, porque bueno, ahí tenemos todo el calentamiento propiamente de todas las pérdidas que hay como consecuencia de las corrientes parásitas en el núcleo, bueno, el tránsito de la corriente en sí, en los conductores. Entonces, bueno, digamos, todo ese aumento de temperatura, de alguna forma, se tiene que disipar, y aunque se logre o no se logre, la expansión siempre va a estar, y por eso está el tanque de recupero. Esto que se ve acá, ¿ves que hay como una barra? Sí. Esto, si tenés la posibilidad, no te quiero comprometer, pero si se puede. ¿Sacar fotos? No, para mí es la barra. La salida del secundario debe ser. Yo creo que esta es la barra que va solidaria con un dispositivo que está de este lado, que es donde se hace el aumento o la reducción de las espiras del primario. Ah, lo que hablamos el otro día. Uh-huh. Que es algo Puede dinámico ser. eso. Sí, sí. ¿Sí? Eso tengo que acercarme ahí a sacar fotos. Mañana, que es viernes, está más tranquila la subestación porque algunos jefes inclusive ni van los viernes, entonces. ¿Qué hace Vamos a eso? acercarme. ¿Qué dice usted? Claro, vos tenés tu lado del primario y tu lado del secundario. Bueno, las cargas, supuestamente no, es así. Las cargas están del lado secundario, ¿está bien? Sí. Del lado primario es lo que se dice aguas arriba, lo que te viene del punto de generación. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés una tensión nominal, primario, secundario, pero las cargas del lado secundario varían a lo largo del día, varían, y no solamente a lo largo del día, sino que por ahí también hay picos inmediatos donde tenés aumento o disminución de las cargas. ¿Está bien? Entonces, para mantener la tensión nominal del lado del secundario, si tenés una exigencia mayor de corriente, entonces de alguna manera tenés que, digamos, compensar esa demanda superior, la tenés que compensar, y entonces lo que haces es agregar o quitar vueltas del lado del primario, según si tenés que sumar más corriente o restar más corriente, para mantener la tensión nominal del lado secundario. Sí. Entonces, imagínate como que tuvieras el lado primario, el bobinado con todas las espiras, y lo que haces es agregar o quitar espiras. Entonces, agregando o quitando espiras, viste que la relación entre el primario y el secundario viene dada por la cantidad de vueltas, o lo que es lo mismo, la potencia del lado del primario y el lado secundario, que viene también dada por la tensión, el cociente entre la tensión del primario y el secundario, y el cociente de la corriente del primario y secundario. Sí. Entonces, para esa respuesta dinámica de cambios en la carga, se agregan o se quitan espiras de manera automática. Ahora se me fue de la cabeza el nombre del dispositivo. Sí, en los de distribución, los que transforman de media a baja, se hace manualmente generalmente. Eso yo lo había explicado en una clase hace un tiempo. Sí, sí. En esto tiene que ser automático, claramente. Esto es automático. ¿Y por qué del lado del primario? Porque también podría hacerse del lado secundario. Si yo tengo que entregar más corriente, bueno, podría cambiar la relación de espira del lado secundario. Bueno, justamente porque del lado del primario la corriente es menor.
Claro. Entonces se aprovecha, digamos, esa característica para hacer esa reducción o aumento de cantidad de espiras del lado del primario. También es un dispositivo bañado en aceite que tiene como múltiples contactos, es completamente alargado y en realidad es como que no es que va cambiando espiras como si fueran, no sé, ¿vieron alguna vez un reóstato, por ejemplo? Sí, Bueno, no es que va cambiando de esa manera claro. con un cursor sobre Pero, las profe, espiras. ponele, este es uno de 500, ¿no, Lautaro? No, el de 500 es otro. Es más Bueno, grande que el de 500. la tensión total del transformador, ¿están incluidas las espiras o las espiras son aparte? Aumentan, digamos, No, ya es todo, digamos, el transformador del lado del primario, tiene su devanado, pero en los últimos tramos del devanado tenés como salidas, no sé, supongamos que del lado del primario tenés 1000 vueltas. Bueno, entonces tenés salidas a las 800 vueltas, 850 vueltas, 900, ok, 950, ok. 1000. Bien. Entonces, en una condición normal de carga, bueno, estarás, bueno, perdón, 1000, 1050, 1100, podés tener necesidad de aumentar o disminuir la cantidad, porque también, ¿qué puede pasar? No solamente que tengas cambios en la carga al lado del secundario, sino que también tengas problemas o digamos, necesidades de adaptación del lado del primario. Porque vos estás esperando por ahí recibir una tensión nominal, suponete, de 500 kilovolts, y por los motivos que fueran estás recibiendo, no sé, 470 kilovolts. ¿Me explico? Claro. Pero Sí, vos sí. tenés que seguir soportando del lado del secundario, o es el ideal, ¿no? La tensión nominal más o menos 5%, 10%, no me acuerdo cuál era el rango, pero tenés que seguir soportando esa tensión nominal. Entonces también tenés que ajustarte para seguir soportando el lado secundario con la tensión nominal, la potencia demandada, tenés que ir ajustándote, ya sea para aumentar espiras o para disminuir espiras. Ok. ¿Me explico? Digamos, acá la función principal es mantener la carga en el régimen previsto. Entonces, justamente, si hay, suponiendo que no haya cambios del lado del primario, o sea, de lo que te está abasteciendo de la energía eléctrica, bueno, tenemos este cambio que va a seguir funcionando para los cambios en las cargas del lado secundario. Y suponiendo de que existan cambios o no del lado del secundario, igualmente tenemos que adaptarnos por los cambios que pudieran existir del lado del primario en lo que hace la tensión nominal que le termina llegando al transformador. Entonces, justamente, eso es un dispositivo dinámico que de hecho ya me parece en una clase lo colgué. Un video cuando mostraban un recambio de ese dispositivo. Yo no estoy, creo que sí, pero era como un dispositivo antiguo, ¿puede ser? No, son los que se usan actualmente. Bueno, a ver, se usan actualmente. Pero obviamente que hay tecnologías de punta, pero digo, lo que se puede llegar a encontrar en cualquier subestación. Eh, de hecho, bueno, igual me parece el video que yo subí era un transformador que tenía mucha más potencia, que de hecho lo agarraron con una pluma para poder sacarlo y poner el nuevo. Por eso, tiene toda una serie de contactos, cada uno de esos contactos, porque ¿qué pasa? Ese cambio primero se tiene que hacer de manera prácticamente instantánea, y segundo, que tampoco podemos soportar que en ese cambio haya chispazo ni nada que le resten vida útil a todos los contactos. Entonces, es como que, bueno, justamente hay toda una ingeniería para ese desarrollo en ese dispositivo que permite hacer los cambios de agregar o quitar espiras sin que tengamos consecuencias en los contactos para restarle vida útil. Y bueno, así todo tienen, cada tanto, digamos, alcanzan una determinada vida útil final porque tenés después dificultades, por ejemplo, con alguno de los de lo que serían las salidas de las espiras, de los cuales no te podés colgar porque tenés algún desperfecto en los contactos. Entonces se termina reemplazando
todo el dispositivo. Pero eso responde dinámicamente, o sea, yo, si no recuerdo mal, este es como un brazo que justamente en función de la carga del lado secundario va rotando, y con esa rotación es donde produce los contactos para agregar o quitar espiras y de manera dinámica. Bueno, nada, si podés después consultarlo. Voy a tratar de ver, profe. Igual si en el caso que yo no pueda, yo tengo amigos íntimos míos que están justamente en la parte de mantenimiento de eso. Ah, bueno, Que ellos me pueden conseguir material, pero para hacer dulce, digamos. bien. Bueno, sigamos. Acá, bueno, estamos Este hablando. es el más grande de los transformadores que hay. Este viene directamente de Subestación Rodríguez. Este es de 500, creo. Ujú. Si no me equivoco. Parece chiquito, pero es una bestia de lo grande que es. Es impresionante. Bueno, los semejantes radiadores que tienen y los tanques de Sí, sí, sí. recupero Sí. es bestial. Y bueno, todos los seccionamientos que hay atrás. Lo que a mí me sorprende es que, por ejemplo, no sé si ven a la cadena de aisladores que están arriba de lo que estábamos hablando el otro día. Estos. Sí, todavía se sigue utilizando la tecnología de vidrio. Casi no se cambian por poliméricos. Porque el vidrio sigue siendo lo mejor como aislante. Ujú. Bueno, igual el mantenimiento que se le hace a esto es muy poco. Porque para sacar de servicio un transformador de esto con una línea no es tan fácil. No, no. Tenés que descolgar varias subestaciones para sacar de servicio. Ujú. Y ya se hace la maniobra con Edenor y con el SACME. Y es mucho más complicado. ¿Y se le suelen hacer limpiezas a todas estas cadenas o no? Se les hace perfilado. El perfilado es un dispositivo que tiene formita como de cuerno, digamos, Ujú. donde se mide si hay continuidad entre aislador y aislador. Pero limpieza no se le suele hacer. Y ahí se ve si hay pérdida, ¿no? Si va a haber fuga, justamente. Ok. Justamente en estos días yo estuve aprendiendo a hacer perfilado, pero de los de media tensión. Se los perfile nada más. En el caso de que haya, no sé, 2 o 3 platos pinchados, sí, ya capaz se puede llegar a hacer algún tipo de cambio. Y si es Ujú. posible, se hace con TCT, pero es muy complicado. Ujú. Bien. Bueno. Bueno, esta parte de la playa también. Yo justamente paso por acá todos los días, por ese camino que hay ahí, y veo, claro, y veo de costado toda la situación. Pero como para adentro, digamos, nunca llegué a meterme todo para adentro, porque es bastante grande. Y siempre saqué fotos de acá, de este costado. Pero esto es entrando. ¿Esto es el costado que ve usted también cuando pasa por el tejido? Bueno, nosotros tenemos a la derecha de este camino, tenemos todos los camiones de TCT. Ah, ok. Nosotros vamos a buscar todos los camiones. Yo me meto un poco hasta ahí, hasta cerca del trafo. Una vez sola nos metimos con un encargado a caminar por abajo las barras. Pasa que sí, ahí no me puedo mandar mucho solo tampoco. Sí. Porque estas son las torres Esas son las torres que vienen de Rodríguez, justamente. que te traen la alta tensión. Bien. Claro, el trafo que estábamos mirando recién está un poco más a la izquierda de los camioncitos que se ven ahí. Ah, de acá. Eso de ahí, claro. Y de ahí pasan a los que están más acá de la playa de la barra. Ah, este sería el trafo. Ese sería el más grande de 500 y después tenés los otros de acá. Ujú. Y después para adelante están los bancos y demás. Sí. Bueno, esto es un... ¿Medidor de corriente o interruptor? No, el interruptor es el de atrás, Este. el larguito. Ese es el interruptor. Ujú. Y este es el trafo. Que están haciendo recambio. Este ya no tiene la aislación de cerámica, ya es polimérica o orgánica, que se le dicen. Pero para. Este es el interruptor. Es el interruptor, sí. ¿Y este? ¿Es el trafo de corriente o de tensión? No estoy seguro. Ah, Debe por ser de eso. corriente. Sí. Ese después le saqué la foto donde están, que le saqué a las placas también. Ujú. Pasa que son medio parecidos, entonces es complicado distinguirlos a vista. Ujú. No sé si se ven esos cuadraditos que están en las líneas. Si usted va subiendo el cursor, yo le digo, profe. ¿Estos? Entre el transformador y el seccionamiento. ¿Este de acá? Más arriba. En el cable, digamos. ¿Esto? Eso es para ponerlo a tierra, justamente. Se ponen las puestas a ok. tierra ahí. Ujú. Entonces se conectan en guirnalda entre sí
Y es como para un método de seguridad, ¿no? Cuando se consigna la línea. Bien. Se tienen que hacer las 5 regladoras y tiene que haber un corte visible, digamos. Ujú. Bueno, y ahí atrás está la cuchilla que se ve el seccionamiento. Justo al borde superior derecho de la... Más Ah, acá. esta. Esa se abre para los costados. Ujú. Hacen un Ah, poquito ahí de fluido ahí, hacen un rayito chiquito. sí, sí, sí. Pero se supone que las abrís sin carga. Sí, pero igual abre siempre, hace un zzz, Sí, ahí sí, sí. se hace un despegue. Ujú. Propia también de la carga del cable, ¿no? El cable siempre Sí, queda sí, un sí, poco cargado. sí. Tal cual. Por eso hay que poner a tierra, porque podés tener un sacudón de Y la hostia. nosotros el otro día estábamos midiendo en una línea que la estábamos alimentando por un lado y de estar cerca a la subestación nos marcaba tensión en la otra punta donde no había tensión. Pero es tanta la carga capacitiva que de la propia subestación que el detector nos tiraba, nos avisaba tensión. Ujú, ujú. Y a veces te cagan patadas. Bien, Los días de humedad es peor todavía. bien. Bueno, también interruptores, Sí. toda la secuencia que habíamos visto. Y mi cámara que no tiene muy buena definición. Bueno, está en la misma vista con un ángulo ya de Más, la playa. más panorámica, sí. Ujú. Ahí hay 3 barras, ahí, si se vuelve para atrás. Hay 3 formas de alimentar todo. Están divididos en 3. Tenés barra 1, barra 2, al medio Sí. y barra 3. Ujú. Generalmente hay una cerrada, las otras 2 están como para hacer algún cierre o alguna derivación. Sí. Eso no sé, el resto. No sé si el resto estás prestando atención, está muy interesante, al menos para mí seguro, creo que para el resto también. Sí, sí, estoy mirando con mucha atención. Bien. Pero claro, nosotros a veces cuando arrancamos, qué sé yo, que yo por ahí les hablaba de lo que sería una subestación, y bueno, siempre es un dibujo representativo, ¿no? Pero la realidad es que después en una subestación hay distintas configuraciones de las barras. De hecho, por ahí es como que hay dos líneas, dos tendencias, una que es un estilo europeo y otra que es un estilo americano, donde lo que se busca son configuraciones como para justamente, como decía recién Lautaro, uno puede tener una necesidad, por ejemplo, de hacer un mantenimiento, entonces no podemos cortar el suministro eléctrico, lo que hacemos es una serie de maniobras para seguir haciendo circular la energía eléctrica, pero por otro juego de barras, y bueno, hacer las maniobras que necesitemos de mantenimiento o reparación sobre un juego de barras que vamos a estar utilizando habitualmente. Y, y bueno, hay distintas composiciones, hay algunas que incluso son cerradas como si fuera un anillo, donde siempre vamos a tener un tramo donde va a estar circulando la corriente y liberando los otros. Sí, las configuraciones son en anillo o radiales. Claro. Las en anillo Y son ¿Puede las ser que más... esas las habíamos visto en la unidad 1, esas, algunas configuraciones? puede ser, sí, sí, puede ser, pero no creo que la haya dado así en detalle, una a una, viendo cuáles son, porque hay varias combinaciones, varias arquitecturas. También todo va de acuerdo al destino de la subestación. En este caso, porque es una subestación, eh, creo que es una de las más importantes, por lo menos acá de Gran Buenos Aires. Hay otras que no, de repente vos tenés una subestación que te está conectando. Las otras, las que son más chicas, son todas telecomandadas, ni siquiera hay gente. Por Bueno, ejemplo, no sé si alguno conoce la zona de San Miguel. Hay una subestación en la calle Gaspar Campos y la ruta 202, una chiquita. ajá, Bueno, hay otra en 197 también. Esas dos son telecomandadas, no hay nadie. Las maneja centro de control y son chiquitas, tienen el trafo ahí de 132, con la salida, las barras, todo, pero está solita ahí. Y es chiquita al lado de esta, por ejemplo. pero ¿qué es lo que transforma? ¿Esta en dónde está? Esta está cerca del Padre Graci, no sé si conoces allá en... Sí, ponerle, no sé, Camino al Buen Aire, ¿lo tienen? Sí.
Bueno, a la altura de, justamente hay un lugar que se llama la Fundación Padre Grassi, que está más o menos en uno de los bordes de San Miguel, y sí, es la salida de la calle Gaspar Campo. Es La calle es de la Trinidad, se llama, la calle donde está la, la subestación. la calle donde está la subestación es de la Trinidad, pero esa calle está prácticamente a 400 metros de la bajada de Camino del Buen Aire y Gaspar Campos. ¿Eso es San Miguel? Bueno, ahí tenemos todo un tema. ¿O puede ser que hay un barrio que se llama Udaondo por ahí? Claro, porque ahí Udaondo está más cerca del lado del acceso oeste. A ver, Claro, porque hay una subestación ahí que yo la he cruzado varias veces, bueno, pero no sé si será esa. es esta. Ah, listo. No, ya está, ya Sí, sé. no sé por dónde ibas o venías, pero está la subestación. Como yendo de Hurlingham para el lado del acceso este, vendría a ser una ruta media escondida que hay por ahí, exactamente, que ahí. va paralelo al Buen Aire en realidad. Exacto, esa misma. Que ni bien la agarras, no sé, a 200, 300 metros está la subestación. Ni bien la agarrás, digo, cuando dejás Gaspar Campos y empezás a ir hacia la autopista del oeste. Sí, sí, una cosa así. Ahí está la subestación. Siguiendo después está el INTA, si no me equivoco. Sí, está linda. Claro, claro. Uh-huh. Porque el INTA es muy grande, creo que está todo atrás de esto estaría el INTA. Exactamente. También para adelante. O sea, es Exactamente. muy grande. A esto antes se le decía la Z, porque la calle parece una Z, la Exacto. Z de Morón. Nosotros tenemos como la subestación, le decimos la Z de Morón. Sí. Pero no es Morón, creo que pertenece Bueno, lo que pasa es que antes, Hurlingham. hace, no sé, 2 décadas atrás más o menos, el partido de San Miguel pertenecía al partido de General Sarmiento y Hurlingham pertenecía al partido de Morón. Entonces, esta es la subestación Morón, porque en realidad cuando existió todavía era partido de Morón. Ahí terminaba Morón. Cuando se hizo la subdivisión de partidos, después quedó Hurlingham separado de Morón, y esta subestación conservó el nombre, pero si se quiere está en la zona de Hurlingham. Ahora, continuando unos metros más, ya es Ituzaingó, que justamente el barrio Udaondo pertenece a Ituzaingó. Entonces, es justo un límite de 3 partidos: Hurlingham, Ituzaingó y San Miguel. En esa calle, del lado de enfrente, ya es San Miguel. Por eso, es un intríngulis, pero se lo llama subestación Morón, pero porque originalmente ese era el partido Morón. ¿Dónde está ubicado ahora? En Hurlingham. Pero si venís andando, de la mano de enfrente es San Miguel. Y si seguís unos metros más, es Ituzaingó. Bueno, qué sé yo, quedó así. Pero sí, es un quilón. ¿Y usted de la zona, profe, que conoce también? Yo soy más o menos de la zona, pero después muchos años tuve que trabajar en la Ferrer y yo tomaba este camino para ir a la Ferrer. Tomaba este camino que vos estás diciendo, que pasaba todo el tiempo adelante de la subestación. Me iba por ese camino, llegaba a la autopista del oeste, cruzaba la autopista del oeste por el puente Santa Rosa, pasaba por el cementerio de Morón, seguía por San Justo. Bueno, todo un viaje de la hora. Viajecito. Sí. Un proyecto en el que estuve 2 años yendo y viniendo. Tenía 2 caminos distintos, según la altura del sol. Si el sol ya se había ido, tenía que ir por otro camino, ¿viste? Bueno. Porque era muy peligroso. Bueno, justamente le iba a comentar. De las barras esas, se les está haciendo mantenimiento preventivo con técnicas de TCT. Cuando yo digo TCT es trabajos con tensión, justamente. Y se las puentean, a veces estando en servicio, se las puentean unos cables de, creo que son 135 milímetros de cobre, y se les hace mantenimiento. Y después, si no, cuando las barras están abiertas, el seccionamiento está abierto, se les hace una limpieza, todo con método TCT, con guantes y mangas y pértigas. Y se les hace una limpieza con un producto llamado Luconé, y se las lijas, como quien dice. Y se les bajó estadísticamente un 70% la probabilidad de falla, y el
evitar el corte de la barra justamente. La pueden dejar en servicio. Sí. Es un laburito re tranquilo. Sí, te la regalo. Bueno, y acá tenemos entonces, estos son los seccionadores, que son seccionadores de cuchilla, lo que estábamos comentando antes también, algunas fotos para atrás, son seccionadores de cuchilla. En esta parte de acá, del centro, es como que hay una unión, vamos a poner el zoom, ya que estamos. En este punto de acá hay una unión de contacto de una cuchilla contra la otra, y después hay una apertura, cuando necesitan, justamente el seccionador necesita abrir, hay una apertura. ¿Tiene apertura en rotación o hacia arriba? En rotación. Ok. Entonces, está el contacto, y cuando se hace la apertura, gira, y se produce bueno, se dejan de estar en contacto una cuchilla, esto que lo llaman cuchilla, una cuchilla con la otra, dejan de estar en contacto, y ahí se hace la apertura. Bueno, ese es el seccionamiento al que justamente se le hace el mantenimiento. Okay. Pero esto sí es telecomandado. Esto es todo telecomandado, sí. Por eso, no es que lo comandan desde acá abajo. Antes... La tercera opción es hay como tres pasos, digamos. Está la telecomandación, que la hace Centro de Control, que está en Capital. Ajá. Y la guardia móvil verifica visualmente. Después está que después sí hay una foto de una computadora, no sé si se acuerda, profe, se lo mandé del Drive. Ahí lo puedo explicar mejor, capaz. Después está la telecomandación, que la hace la remota desde la misma subestación, que lo hace de la computadora también, y se hace la apertura. Y después la tercera opción, sí, se va y se maniobra desde ahí abajo con una palanca. No, es mecánica esa apertura. Es mecánica, claro. Pero bueno, eso ya casi no se usa. No se usa, pero le hace mantenimiento. Yo veo que el día que la tienen que usar. No, sí, se le hace mantenimiento, Y acá tenemos el transformador. Perdón la pregunta, ¿y qué sería hacerle mantenimiento? ¿Cambian algún conductor o...? Bueno, ¿qué sería lo que a ver, no sé, yo me refería a hacerle mantenimiento en el sentido de que esto, imagínate que tiene un eje. Son accionamientos mecánicos, justamente. Tenían que estar engrasados, lubricados, no tienen que estar, no sé, los engranajes no tienen de partido. Esto está todo en serie, así que imagínate que para poder hacer la apertura de estas cuchillas, que en realidad es una rotación para poder hacer la apertura, como decía recién Lautaro, hay una parte que puede hacerse telecomandada, pero también está la parte mecánica, porque uno a veces tiene que tener siempre una medida de seguridad extra, entonces también está la parte mecánica. El tema es que justamente toda la parte mecánica está a la intemperie, entonces si vos tenés engranajes que están oxidados o el punto de rotación está enclavado, bueno, listo, al momento de tener que accionarlo no vas a poder hacerlo. Entonces, por eso preguntaba si se hacía mantenimiento también de la parte mecánica, más allá de que tenga toda una parte telecomandada. ¿Y cómo sería? ¿Abren las cuchillas y se sube algún valiente ahí al que le deben pagar muy bien para engrasar eso? No, depende. Tenés que abrir el interruptor, tenés que ponerlo a tierra con los cables que se conectan en guirnalda y a tierra, y después sí, uno se sube ahí cuando se pone en la escalera. Acá tenés un interruptor que bueno, la idea es que justamente la diferencia, ¿recuerdan cuál es la diferencia por ahí entre un interruptor y un seccionador? El interruptor abre con carga. Abre con carga, o abre o cierra con carga a veces también. Por ahí, suponete que vos, lo que se dice aguas abajo, tenés algún cortocircuito en la línea. Bueno, entonces no podés seguir entregando corriente porque tenés sobretemperatura después en todo el tramo que está llevando esa corriente en exceso. Y bueno, justamente tiene que cortar el interruptor. Corta por un breve instante, suponiendo que el motivo por el cual se produjo el cortocircuito en ese instante haya desaparecido, y vuelve a accionar. Cuando vuelve a accionar con la misma carga que estaba antes, con la esperanza de que ya lo que provocó el cortocircuito haya desaparecido. Si sigue la condición, vuelve a cortar. Pero vuelve a cortar y ahora el espacio de tiempo es un cachito mayor. Y otra vez vuelve... Se realiza un conteo.
Claro, y otra vez vuelve a conectar. Pero todo eso es con carga. Eso es lo que hace el interruptor. Por eso esto está... ¿Estos son con SF6? No sabría, justo le estaba por decir, no sabría decirle si esos son SF6. No. Porque ahí eso, como yo no instalé, yo los que instalé bajo carga son los de distribución de las calles, ¿no? Sí. Los de media tensión. Esos sí son con SF6. Pero esos de subestación no sé, no estoy seguro. Imagínense que esto está abriendo y cerrando en cuestiones de, a veces, de milisegundos y con carga, con la carga que hubiera en ese momento, ¿no? Entonces, justamente esa es la función del interruptor. El seccionador no, digamos, justamente permite abrir el circuito para separar un lado del otro para tareas de mantenimiento, de lo que fuera necesario. O sea, no podemos tener todo el circuito desde este punto hasta lo siguiente, la salida, sin tener cortes, porque justamente, bueno, los cortes lo que van a permitir las tareas de mantenimiento, digamos, hacia abajo. Entonces, los interruptores están preparados para abrir y cerrar con carga, pero los seccionadores no es a ver, ¿lo podemos abrir y cerrar con carga? Sí, claro. Ahora le mataste la vida útil. No está preparado. Bueno, hay uno de los videos que le mandé que la Sí, guardia sí. móvil se equivocó una maniobra Y abrió uno con carga. con carga hizo pelota. Bueno, y después están estos cuadritos, como decía recién también, que justamente donde, por más de que vos tengas el corte en el interruptor, siempre tenés que asegurarte de derivar a tierra, porque nunca podés confiarte, primero... Porque no es visible justamente. El corte del interruptor se produce, pero uno no lo ve. Entonces, en subestación necesitas que el corte sea... como no es visible, necesitas tener una medida de seguridad visible. Entonces se cortocircuita y se pone a tierra con los cables. Uh-huh, sí. De hecho, hay veces también, bueno, no es este caso, pero hay seccionadores que llevan justamente digamos, llevan la derivación a tierra. Generalmente a veces son los pantográficos que tienen así como un pantógrafo. Entonces apoyan en alguna de las partes de las barras y derivan a tierra directamente. Pero bueno, no hay ninguno acá en este caso. Bueno. Parte también del parque. Creo que ya más o menos recorrimos todo, ¿no? Esos son transformadores viejos, justamente, está lleno de transformadores viejos en desuso. A estos a veces le hacen el filtrado. Esas son las que le había pasado el otro día, profe, que no son las del drive, ¿no? Las que cargué nuevas. No, estas son las que habías pasado, no sé, el mes pasado. Sí, no, y están las otras, no sé si las había bajado. En un cable subterráneo. Los conductores, lo que es la aislación, una barbaridad. El peso que tiene esto. Es impresionante. El otro día hasta llevaron un pedazo, no sé, de 4 o 5 metros, estaban viendo cómo trabajaban y le ponen un capuchón, aparte, para que no entre la humedad. Sí. Bueno. Mira, para darte una idea, la sección del hilo del conductor. Bueno, a ver las grabaciones. ¿Dónde lo tengo? Acá. ¿Se ve ahí algo o no? No, se ve la pantalla del Gmail. Ah, espera. Claro, porque creo que lo mandé como en 3 carpetas diferentes. No se vio nada. ¿No se vio? No. No se está viendo, se está viendo la pantalla de Gmail. Ah, espera, entonces. Pero sí escuchamos, Espera. ¿Ahora? Sí, ahí va. Vamos de vuelta.
Ese video justamente no es de acá, debe ser de Estados Unidos, de algún lado, pero eso es algo habitual que se hace en TCT, en trabajos con tensión de media tensión. Justamente. Ahí se abrió un puente con cargas. Ujú. Acá se abren puentes con cargas o apéndices hasta 400 metros, que pueden llegar a tener una plataforma, más no, porque es demasiado peligroso ya. Bueno, cuando hablamos de ionización del aire, bueno, este sería un ejemplo, ¿no?, de lo que es la ionización del aire, ¿no? Una vez que ya empieza a tener un recorrido, bueno, se mantiene hasta tanto ya después la distancia haga que no pueda seguir ese recorrido, ¿no? Bueno, a ver otro. Ahí se ve, se ve. Esta es una herramienta que usamos habitualmente que es como un arma prácticamente, pues lleva un cartucho con pólvora. Sí. Y que se utiliza para poner conectores en las líneas de media tensión. ¿Pero se ve grande o no se ve? Se ve chiquito, más o menos, se ve bien. Se ve nítido. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Ahí está, perdóname, voy a comentarlo un poco. Bueno, ahí justo, pues lo que pasa es que se ve mal, a ver, quiero que se vea se vea completo, no. Igual lo puede agrandar, profe. Sí, pero no, espera, porque estoy volver. Ahí está. ¿Se ve mejor ahí? Vamos a empezar de vuelta. Bueno, se le agrega, ¿qué necesitamos? Necesitamos unir dos cables conductores, ¿sí? Entonces se le agrega a esta herramienta un casquillo de bala, no sé si se llegó a ver ahí, una bala. Es como un cartucho de escopeta. Claro. Se lo cierra y lo que va a hacer es pegar un golpe con mucha fuerza en seco para insertar una cuña que permita unir este hilo conductor con otro. Ahí está puesto un hilo, ahí está puesto otro, ahora se coloca la cuña. La idea es tener un contacto lo más firme posible. Bueno, se ajusta y con un golpe se produce la detonación. Y ahí ya quedó insertado. Ahí se escuchó la liberación de los gases justamente. Bueno, este muchacho que está ahí en la muestra lo está haciendo con esos guantecitos hiper cómodos. Nosotros que tenemos un guante de goma hasta los hombros, más un guante de cuero arriba para proteger el guante, es totalmente incómodo hacer todo eso. Y más que estás en altura, ¿no? Está arriba de la barquilla, 14 metros. O sea, claro, bueno, esta persona está ahí tranquilita, trabajando. Casi que se toma un café, digamos. Es impresionante la cantidad de errores en la línea que se solucionan gracias a la utilización de esa máquina, porque hay muchos morsetos con tornillos todavía en servicio, generalmente bimetálicos, y se estropean, se aflojan y te sacan un alimentador afuera. Acá me habías comentado que era pruebas de los aislantes, pero con distintos niveles de tensión. Sí, esto es para la instalación justamente de todos los materiales que utiliza TCT, se hace la prueba de aislación de que el material está en condiciones de ser instalado en la línea. Justamente, pues si nosotros ponemos un descargador o un aislador de retención pinchado, y más en un puenteo, nos pueden hacer una deflagración y quemarnos todos. Una de las cosas que me habías contado, que le cuento a los demás, que yo no sabía, es que las pruebas se hacen con todos los elementos que después se instalan. Todos los que instala TCT. Claro, con la tensión nominal. Sí, con la tensión nominal. En 13,2 están 7000 kilovolts
y en las de 33 creo que era 12. Más o menos. Bueno, acá se va incrementando, se van haciendo ensayos con distintos niveles de tensión y con distintas situaciones simuladas de medio ambiente, como en este caso, que sería humedad por lo que fuera, lluvia o lo que, no sé, humedad en el medio ambiente, que a veces nosotros tenemos una humedad acá en Buenos Aires del 100%. Con lo cual las pruebas que se hacen acá van como incrementando los niveles de tensión y distintas condiciones del medio ambiente. Bueno, no sé cuánto dura, si no lo adelanto un cachito, llega un momento en que... Y adelante, profe. Esos son cadenas orgánicas justamente que se estropean con la lluvia, el sol y demás. Uh-huh. Y hay determinadas condiciones donde ya se vence justamente. 40. Igual no llegó a 40. ¿Se escucha? Ahí lo que decían es que no había llegado a los 40 kilovolt y ya se había producido la rotura del aislante, ¿no? Va, el vencimiento del aislante. Bueno. Ese laboratorio es nuevito, debe tener un año más o menos. Antes se llevaba todo a ensayar a Inti y le cobraba un montón. Y bueno, ahora hicieron y certificaron un laboratorio. Bueno, Esto es sistema TCT a distancia, justamente. Ajá. No Y se hacen necesita cambios nada. en las cadenas de aislantes. Lo que veo es que las que colocan, claro, no sé de qué material son las que sacaron y cuáles son las que colocan. Las que se sacan son cerámicas. Y las que se colocan son las orgánicas, que es como un plástico, ahora no me acuerdo exactamente, poliuretano de vinil, una cosa así. Uh-huh. Es como un plástico. Y se le llama, nosotros le decimos una jerga, le decimos orgánicas, porque la parte de la pollerita, que es para la lluvia, se va derritiendo, como la del video anterior. Los rayos UV, la lluvia, todo los va derritiendo, pero igual nunca pierde su propiedad de aislación. Uh-huh. Bien. Acá están con las pártigas. Estos se están viendo paralelos justamente. Y no se sabe por qué pasó eso. Seguramente acortaron distancia entre una fase y la otra y se generó el cortocircuito. ¿Pero qué es lo que están haciendo ahí? Miden el paralelo. Se mide que la parte de un lado y la otra se dan las mismas fases. Cuando suena, la misma fase. Si no suena, es que son fases diferentes, que se equivocaron en el armado de la línea, justamente. Puede pasar. A la flauta. No, ¿Cómo? ¿Lo puede atrasar un poco? Bueno, no. A mí me pasó algo parecido en un transformador una vez. Concha de la lora. Uno se despachó con toda la puteada. Nosotros fuimos una vez por un transformador quemado y le pusimos los mismos descargadores, los descargadores sobre tensión, y resulta que uno estaba pinchado. Y cuando entramos en servicio reventó el fusible. Un cagazo, me quedé. Una explosión. A ver. Bueno, esta es una explosión en uno de los transformadores, pero no es de acá, esto sí. Este es de acá, de Edenor, la camioneta de Edenor. Esto no se sabe todavía, está en estudio porque actuó ese transformador es relativamente nuevo, debe tener 10 años. Está, como quien dice, dentro de la garantía todavía. No saben por qué se realizó la rotura en el bushing. Uh-huh. Bien.
Bueno, este también es una explosión, ¿no? No sé dónde habrá sido, un aislador o en... Esto fue una maniobra equivocada de la Guardia Móvil. Cerraron donde no tenían que cerrar con carga y reventó todo. Ujú. Esto fue hace poquito, esto fue hace 15 días fue. Upa. Bueno, hasta acá lo que nos compartió Lautaro. Después vimos fotos, profe, ¿no? ¿Las vio las otras fotos? A ver, espera, ¿dónde? Déjame ver, a ver. Pues acá me metí lo que era el Drive. Y ya estoy abriendo el mail. Claro, porque en el Drive creo que estaban las carpetas con todo. Ah, sí, a ver, acá. Ahí están las fotos de las salas de 13 y de las de alta también, y bueno, unas fotitos más para el TCT. Sí. Ahí está. A ver. Espera, comparto. Espera ahí. Perdí la pestaña donde estamos. Acá. ¿Esta? Esos son los tableros justamente de las barras de 13,2, de 132. Ahí se ve todo el unifilar, justamente. Sí. Tienen transformadores, un montón de equipos de medición, te miden de todo. Uh-huh. Ahí cuando nos llevaron a recorrer esa parte, nos explicaban todo. Igual, medio difícil seguirlo el hilo a veces. La mayoría de las veces que hay salidas de línea es por sobretemperatura. ¿De las líneas de alta? No Sí. sé. Sinceramente no sé. No, en la semana. A mí estábamos. Esto es todo también de la sala de control de ahí. Esto es esa es la parte de 13,2. Esas son las últimas celdas que ya el cable después sale a la calle, digamos. Ajá. Más grande que esto. La última apertura, por así decirlo. Pero más grande que esto. Esas son nuevitas. La parte del edificio lo construyeron nuevo también. Uh-huh. O un tupper. Pero es todo ahí en Morón. Todo en Morón, sí. Eso es un edificio, debe tener como casi 3 pisos. No me pude conectar. Ah, De esa mesita, se controlan todas las aperturas de toda la playa de Alta. Tiene una computadora. A ver si la vemos. Bien. Bueno, están todos los indicadores, todo. Los de 220, acoplamiento. Ve que vienen todas de Rodríguez, la mayoría vienen de Rodríguez, de las líneas. Eso sí, ahí está. Con la cajita cuadrada que dice que la R es remota. Y la otra es local. Remota quiere decir que la maneja Centro de Control desde Capital. Y local, que lo maneja la móvil local de la subestación. Y con ese programita manejan todo. Yo lo veía como lo manejaban y era bastante sencillo, la verdad. No tenía mucha ciencia. Pero manejan todo cuando están en local. Cuando están en local, cuando ellos lo ponen en remoto, no pueden tocar nada. Ajá. Maneja su estación. Uh-huh. Esas son relativamente nuevas también, todas esas celdas. Uh-huh. No sé, 20 años. Las alarmas, ¿no? Sí, las alarmas de todo. Y también con el unifilar, eso se le saca el carro que le dicen, se saca todo un carrito con ruedas y se desarma para poner a tierra y saca todo fuera del alimentador. Cuando a veces pasa cuando uno está en la casa y se le corta la luz por 5 minutos a veces, es porque hacen la apertura de ese interruptor en la subestación y sacan todo el alimentador afuera.
Se hace desde ahí. También todo con telecontrol, ya, Sí. todo automatizado. Ujú. Esa es la puerta de acceso justamente al interruptor. Mm. Es una cosa blindada, impresionante lo gruesa que es la puerta justamente, porque Sí, si sí, no, no. revienta eso, lo que revienta tiene que quedar ahí adentro. Sí. Bien, transformador de intensidad corriente. Está bien. Bueno, Eso lo están cambiando ahora. Ahí más adelante están las fotos. pero eso es para medir corriente. Claro, esos son de los de alta. Claro, entonces tenemos la corriente del primario, que puede estar en el orden de los 1500 amperes, y tiene una proporción a 1 amper del lado del secundario. ¿Me explico? Sí, cuando mide un ampere, en realidad lo que están midiendo es 1500. Claro, eso es lo que yo les comentaba la vez pasada de, bueno, ese justamente es el, digamos, el principio de los transformadores de corriente, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar una medida de la corriente que está circulando. Genial. ¿Y cómo medimos 1500 amperes? Entonces, bueno, generalmente, justamente el transformador de corriente es prácticamente de poquísimas espiras del lado del primario y una aislación también muy importante para poder después tener las espiras del lado secundario, y son transformadores que tienen más o menos siempre esa relación, que es una relación precisa, lineal. Entonces, bueno, de alguna manera, si yo estoy leyendo un ampere del lado del secundario, quiere decir que por el lado del primario están circulando 1500 amperes. Si yo leo medio ampere del lado del secundario, quiere decir que están circulando 750 amperes del lado del primario. Son transformadores justamente que tienen una relación, lo que se llama lineal, que es muy precisa. O sea, ahí no hay una aproximación, no. Tienen una muy buena precisión como para poder dar una garantía de que lo que estamos midiendo del lado secundario tiene su proporción equivalente del lado del primario. Ahí no sé si se ve, pero dice, la aislación dice aceite dieléctrico, nitro, Orion, no sé. Donde No. dice 63 kiloamperes a la derecha. Más a la derecha. Ahí abajo dice aceite dieléctrico. Sí, Nitro Orion. Sí. Y bueno, el bichito ese pesa 580 kilos, así que para montarlo y desmontarlo es Ujú. un tema. Bueno, pues hay que medir, si no, ¿cómo controlamos la corriente en tránsito? Y este es el de tensión, Sí. es la placa anterior. Bueno, y estos son los nuevos justamente, se están instalando con la aislación orgánica. Ujú. Bien. Fue gracioso el día que saqué esa foto, porque yo venía con la viandita de calentar la comida, salgo y tenían desmontado como 5 o 6 ahí. No había nadie encima, sí, de eso. Ah. Y me puse y le aproveché y le saqué todo foto. Pero desmontados para colocar. Para colocar, sí, los estaban preparando. Bueno. Creo que hay más carpetas todavía. Hay una parte de la subestación vieja, creo. Bueno. Hoy estamos de visita virtual. A ver que lo comparto. No, cancelar. Tengo pendiente todavía conseguir toda la foto de las salas de baterías y de los rectificadores. Las baterías son las baterías que utilizan para tener alimentado toda la parte de control, ¿no? Claro, el otro día me comentaron que duraron 7 horas en funcionamiento de todos los servicios auxiliares el día del Día del Padre que pasó. Sí. 7 horas duró toda la sala de baterías.
Eso bueno para, no sé, yo a veces digo el resto, pues no sé si el silencio es porque están atentos y gustosos o qué. Pero bueno, alguien que me tire onda, a ver si me dicen. No, sí, profe, Estamos mirando, profe, está Bien. interesante, la verdad. Bueno, No se me entonces, ocurre nada para decir, nada más, pero no, está bueno, genial. está interesante. Yo por el silencio no sé si. Pero bueno, cuestión. Claro, ahí tenemos toda la necesidad de maniobrar, de operar toda la subestación. ¿Y con qué energía lo hacemos? ¿Con qué energía podemos maniobrar? Bueno, justamente se toma energía de la red, pero yo tengo que ser autónomo de la red, porque si ante algún desperfecto, lo que fuera, como fue lo que sucedió en aquel evento, yo tengo que desconectar o tengo que abrir las cargas y estar a la espera. Creo que lo habíamos hablado eso alguna vez, que había unos generadores, ¿no? A combustible ahí en la planta, en la subestación. En las subestaciones lo que suele haber son bancos de batería. Bancos de batería que nos van a permitir tener una determinada autonomía para seguir operando independientemente de la red. ¿Sí? Como todo, la batería también tiene un tiempo de entrega de energía y después caduca, ¿no? Pero bueno, nadie se iba a imaginar que iba a ser un corte tan largo. Pero bueno, no sé, ¿acá querés comentar algo? No, estas son, creo que eran fotos variaditas de lo que es el trabajo de TCT en media tensión, o sea, todo con contacto. Se tiene que cubrir todo muy bien, porque estás trabajando con los 13.200 bolas ahí en la mano. O sea. Sí, ¿y qué están haciendo? ¿Recambios de...? Cambio de aisladores. El 50% de los trabajos que se realizan son cambios de aisladores. Y después, bueno, hay otro tipo. Esto también se están implementando nuevas tecnologías para ver con cámaras. Se ponen en las pértigas, se ponen con cámara y se miran para ver las corrosiones, los deshilaches, las ataduras. Por culpa de estas cositas así que parecen chiquitas, pero es que te quedas sin luz, capaz varias horas. Sí. No va a ser la diferencia. Todo el mantenimiento preventivo. Son las fotos que mostraste anteriormente, ¿no? Que mostraste que era como la nueva generación de aisladores. Claro, algo así. Esos son, tenés de retención, de suspensión, de sostén, tenés varios tipos de aisladores. Sí. Es sobre lo que se apoya el conductor, que es lo que tiene pérdidas, que hablábamos el otro día con el profesor. Claro, lo que estuvimos hablando con el profe, me vino bien la imagen, porque... Esos son de retención, por ejemplo. Pensaba que eran como separados y que vos los podías ir uniendo en función de lo que necesitas, pero no. A veces sí, por ejemplo en media tensión vienen todos juntos los nuevos, pero en alta sí, se van encastrando a partir de la necesidad que tengas. Claro, y a partir de justamente la cantidad de kilovoltios que tenés que aislar, van más o menos conjuntos. ¿Qué vienen? ¿Tipo una cadena de 3 o vienen totalmente separados y vos los vas como uniendo de a uno? No sé cómo los compran, no sé si comprarán un lote de 1000 y armarán la cantidad que quieren, pero... Se encastran unos con otros, pero cada no sé cómo definirlo, cada plato le decimos nosotros. Cada plato que ves tiene como una rosca que después queda firme y se va enroscando uno con otro, y bueno, generalmente, por eso también depende para qué bajo el uso. Es un encastre con una ranura y una chavetita, nada más. Exacto. Una chaveta que lo agarra, lo que sería el capuchón, la parte de arriba, que encastra con el otro que va a tener en la parte superior, ahí va enganchada una chaveta. Y justamente para que suba, no es que solamente está la chaveta. Sube, hay una media rosca y ahí engancha la chaveta. Entonces en esa media rosca también queda como calzado para sostener el cuerpo, ¿no? No, o sea, no está solamente sostenido por la chaveta. De eso ya voy a llevar al instituto. Para antes de que terminemos el año voy a llevar de los platos, de buenísimo, de las retenciones. Y claro, justamente no es lo mismo cuando el cable está en suspensión, o sea, es como que está haciendo fuerza sosteniéndolo desde arriba, o como en este caso, donde directamente además tiene que aguantar la tensión. La tensión mecánica.
la tensión mecánica desde este punto hasta el otro punto donde esté. Tiene que ser más resistente me parece. Bueno, según el trayecto lo que tendrás que emplazar, ¿sí? Y en este caso, bueno, justamente lo que va terminando solidario a la torre de sujeción, bueno, por eso el puente para la continuidad se hace con este cable que conecta este extremo con este otro extremo, ¿no? Y como acá tenemos el corte, porque tenemos la cadena de aisladores en cada uno de los puntos, y bueno, la tensión es como que de alguna manera hace este recorrido. ¿Está bien? Sí, Acá se entiende, profe. Acá ya está el aislador simplemente para la sujeción. Bien. Eso también, triangulación, se separa el conductor mediante pértigas para poder utilizar a mano pelada también, si querés llamarlo así, cambiar las cadenas. Eso ahí arriba no sabe lo que se mueve, parece que no, y con una columna de material, pero se mueve y se te hacen varias preguntas. Esa es una línea de 33. ¿Pero te tocó a veces estar así en altura? Sí, yo soy el del medio. Bueno, mira. Avisá cuando aparezca en una foto, Lautaro, no es que no te conocemos. Eso es todo acá en el campo de entrenamiento ahí en la Z de Morón. Y los arneses son recontra seguros, ¿no? ¿Alguna vez te hacen probar así como, bueno, soltate y así te das confianza de que todo el tiempo? Ahí tenés que trabajar colgado. O sea, te sostiene el cinto, ¿no? El cinto y bueno, tenés un sistema más que es el paracaídas que sale de la espalda y te enganchás a una corbata o algún punto fijo. Tenés esos dos métodos de seguridad. Pero, por ejemplo, el que está arriba de todo, que se está agarrando con la mano izquierda, en un momento se tiene que soltar y usar las dos manos para agarrar el aislador. Claro, y queda solamente agarrado el cinto. Por la cintura, claro. Y en la sujeción de eso, lo que vos llamás paracaídas, es este gancho que está... Ese gancho que se ve ahí, sí, que tendría que estar un poquito más alto. Pero bueno. ¿Pero están enganchados? Yo no... Sí, están enganchados. De capaz de la perspectiva no te deja ver, pero sí están enganchados. Che, ¿no deberían tener guantes ahí? Hay unos guantes amarillos de cuero, nada más. Eso es un guante lo que se ve ahí. Es un guantecito, es un guantecito. De protección mecánica nada más, porque eléctrico no tenés nada, tenés que respetar una distancia mínima de 80 centímetros. Eso es un aislador, justamente. Eso es un aislador sostén tipo rural, se llama. A veces se ven estos en la calle tirados, yo he visto. Claro, bueno, ese es el más común, esos se están sacando de servicio justamente porque tienen un perno de plomo con una masilla. ¿Qué pasa? Tienen tantos años, eso se instalaban en la época de Segua. La masilla se fue rompiendo y se generó conductividad entre el perno y la línea y te saca el alimentador afuera. Te hace activar la línea. Igual duraron, te digo. Tienen de eso sacamos de los años 80 algunos todavía. Y están ahí todavía. De la época de Segua, escuchamos, un montón. Y ahora se ponen unos nuevos que se llaman line post, que son de perno rígido, ya no llevan el plomo ni la masilla. Ahí ese trabajo es uno de los más feos para mí, que cuando se trabaja en el medio del vano, digamos, porque generalmente se hace reparación del conductor y eso es una prensa hidráulica, y la prensa hidráulica casi la tenés que apoyar en el pecho, y la tensión, o sea, la línea te pincha la panza y el pecho todo el tiempo. ¿Y qué estás haciendo ahí? Ahí un control de deshilache. El cable se corta un poquito y una hebra se empieza a deshilachar. Entonces se pone un manguito, que le dicen que es como un caño, por así decirlo, de aluminio, y se comprime con una prensa hidráulica. Y todo el tiempo te está descargando en el pecho. El hidro es aislado, tiene 2 plumas aisladas, y se hace una medición previa al trabajo que te tiene que dar 8 microamperes de fuga o menos. Porque es 1 microampere por cada kilovolt de trabajo. Y bueno, es horrible, pues todo el tiempo te está pinchando el pecho o la panza, y es como pincharse una aguja. Sí, digamos, la corriente empieza a ser peligrosa cuando ya estás por encima de los 30 miliamperes, el ser humano, digamos. Porque ya empiezan a tener algunos efectos como perdés la voluntad de tus músculos y todo eso. Qué bárbaro. Esta es la compresión, justamente.
Ah, ni idea que resuelva. ¿Es un trabajo habitual? ¿Hay mucho de esas reparaciones? Sí, está lleno. Así que Todo el bueno, tiempo. mamá le dijo. Bueno, nosotros hacemos todo trabajo TCT, todo trabajo en contención. Por eso yo vengo insistiendo hace mucho tiempo para pasar esta escuadrilla, porque no hay muchas, no se hacen muchas capacitaciones, y es muy específico lo que hacen. Ajá. Te lleva mucho tiempo el tema de la preparación del trabajo también. Sí. Estos son los conectores. Los conectores que usamos nosotros son estos, los azules. Toda esta gama, que son para 9570, 9550, 95120, son las secciones de los conductores, ¿no? Los más chiquitos, los rojos, no hay líneas tan chicas, son para 35 milímetros. Y los amarillos son para la gente de alta, justamente. Son conectores mucho más grandes. Vamos, Mures, con la pizza. Vamos. Me quedó al revés, pero es un microamperímetro. Sí, es para medir la aislación del hidroelevador. Mira, parece un perrito. Ese es viejísimo, lo trajo uno de los instructores que lo tiene, se lo regaló un canadiense que dijo que no sé de qué año era. ¿Y pero qué es lo que mide? A ver, hasta 15 kilovolts. Corriente de fuga, me dirían, en teoría. Sí. Ese anda perfecto. Bueno, se pone una jabalina, se conecta la parte de jabalina atrás del hidro, por si justamente la pluma está fallada, no le descarga al operario, sino que descarga a tierra. Ajá. Ese es uno digital, más moderno. Y hasta acá esta carpeta. A ver. Y no sé si hay muchas más, debe quedar alguna más. Ah, esa. Esa es la parte de la volvemos a subestación, la parte toda vieja, está todo fuera de servicio y eso desde el año no sé, de los años 50, desde de los años 60. Está todo ahí, el edificio todo parado, lleno de tierra, es una reliquia prácticamente. Pero también es en Morón esto. Esto es Morón también. Uh-huh. La mayoría de las cosas son Siemens. Esas barras son todas barras de cobre. Sí, sí, es todo reliquia. Sí, hasta ahí. Es todo reliquia. Sí. Yo no sé qué irán a hacer después del día de mañana que desarmen eso, porque pudieran donarlo justamente a alguna institución educativa, capaz que les sirve. Bueno, un recorrido virtual. Muchas gracias por el aporte. Yo creo, por lo menos para mí, fue muy ilustrativo. Muchas veces uno termina dando un tema y no tenés así como alguien que esté en la línea de fuego y que te pueda compartir, ¿no? Así que para mí muchísimo me sirvió. Todo lo que yo pueda conseguir nuevo y que pueda aportar a la materia y al instituto también, yo encantado, o sea, no tengo problema. Bueno, volvamos al tema de hoy entonces. Bueno, muchas gracias, Lautaro. El resto también agradezcan porque me parece más que ilustrativo, ¿no? Gracias, Lautaro. Muy bueno. La verdad que sí, un montón de cosas. Uh-huh. Bueno, volvamos aquí. Tenemos que volver a un tema y es medio denso, pero bueno, nos toca. Tenemos que seguir con los temas. Veamos, pues si sigo con esto me van a querer matar, pero bueno, es lo que toca. Vamos a ponerle el pecho al asunto. A ver. A ver. Bueno, entonces, ¿de qué va lo que tenemos que terminar de ver para cerrar el tema de la cogeneración?
Esperen que me ordeno con las ventanas, que tengo 20 ventanas por todos lados. Ahí estoy. Bueno. Ahora perdí la presentación. Caray. Ahí la encontré. Bien. Bueno. Bueno, hay dos principios. ¿Recuerdan cuando hablamos de la cogeneración, de qué iba este tema? Era de cómo terminamos recuperando energía de esa conversión que hacemos de algún tipo de material, del cual lo terminamos combustionando y recuperamos parte de la energía con un determinado fin. Generalmente, en el proceso de generación son dos fines. Uno que puede ser un fin específico de recuperar calor y con el exceso o la parte residual terminar de utilizar lo que nos queda para generar electricidad, o lo inverso, generar electricidad y con el calor que nos queda utilizar ese poder calorífico para algún otro principio que generalmente puede ser incluso refrigeración o incluso enfriamiento, porque bueno, hay todo un proceso. Uno puede decir, bueno, ¿cómo es que a pesar de tener calor puedo producir frío? Bueno, ya tendríamos que entrar en la teoría de gases como para poder demostrarlo físicamente, pero hay un principio con el cual si nosotros logramos una determinada compresión de un gas y a una determinada presión lo liberamos, bueno, podemos hacer que esa expansión termine absorbiendo energía calórica del medio ambiente. Y de esa manera es como generamos frío, aunque tengamos algo que esté distinto del frío. En definitiva, es lo que sucede con la heladera. La heladera termina basándose en ese principio, comprime un gas y después cuando lo libera, cuando se expande ese gas en el famoso serpentín, bueno, termina tomando calor. ¿Y ese calor de dónde lo toma? Del interior de la heladera, y bueno, ahí es donde se produce justamente el enfriamiento. Cuestión, la energía entonces que nosotros estamos disponibilizando en un proceso de cogeneración va a ser para generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica también va a tener un residuo siempre con calor que lo vamos a aprovechar, o al revés, yo necesito calor y la parte residual de ese calor la puedo llegar a utilizar para generar energía eléctrica, generalmente con algún proceso donde mediante vapor muevo turbinas que van a ser solidarias con un generador, y ahí es donde tengo la producción de la energía. Eso es en las plantas de lo que se denomina cogeneración. Después tenemos las plantas también de lo que sería ciclo combinado, donde yo puedo tener en una primera etapa, genero calor para, digamos, directamente inyectar energía cinética del vapor en una turbina. Con esa turbina termino generando también otra vez solidaria con un generador de energía eléctrica, y el calor excedente del movimiento de esa turbina sigue teniendo un potencial y muevo otra turbina en una escala inferior y vuelvo a recuperar también energía de ese desprendimiento. Bueno, cuestión. Hay dos principios de la física que son invariables. Uno que es el de la conservación de la energía y el otro que es de lo que se denomina la degradación de la energía. En el principio de la conservación de la energía, lo que nos dice es que la energía que hay en el universo es una energía constante. No se puede ni crear energía, ni puede desaparecer la energía. Es la energía que hay en el universo. Lo que sí sucede es una transformación de un estado, de un tipo de energía a otro. Generalmente la energía se manifiesta en forma de calor. Entonces, lo que es el trabajo, o sea, lo que para nosotros va a implicar algún tipo de uso y de conversión de esa energía, bueno, es lo que hemos logrado transformar de un tipo a otra energía, tal vez de una energía, como habíamos dicho, potencial a cinética, como es el caso de las represas. Tenemos energía potencial en la acumulación del agua en un nivel muy alto, que cuando lo liberamos en un nivel más bajo, bueno, toda esa energía acumulada potencialmente en la represa
la transformamos, esa energía potencial, en energía cinética. Cinética en el movimiento de las palas del generador. Y el movimiento de las palas del generador, esa energía cinética en energía eléctrica. Bueno, ahí tengo una conservación de la energía. Pero también tengo las consecuentes pérdidas. No toda la energía que yo pueda generar la voy a poder recuperar de un tipo en otro. Entonces voy a tener una transformación, pero como parte de esa transformación, de una forma inevitable, alguna pérdida de la energía. Por eso hablamos de dos aspectos, uno que tiene que ver con la conservación de la energía, que lo que relacionamos ahí es cómo vamos transformando el calor en trabajo. Siempre va a haber una ecuación en la cual toda la energía del universo o es calor o es trabajo. Y otra que tiene que ver con lo que sería la variante del sistema, donde inevitablemente tenemos las pérdidas, y ahí es donde tenemos una relación entre esa energía calorífica que nosotros estamos utilizando y el trabajo y la pérdida. Todo eso es lo que va a conformar la transformación de un tipo de energía a otro. Primero, que toda la energía que transformamos de un punto a otro es la misma, pero siempre va a haber un componente de pérdida. Cuando habíamos visto la parte de cogeneración, habíamos visto que al combustionar un elemento, no solamente vamos a tener el poder calorífico, o sea, la parte en la cual hemos transformado ese elemento combustionable en calor, sino que a su vez, como consecuencia de la transformación molecular, además de los gases generados, también tenemos desprendimiento de moléculas de vapor. Y esas moléculas de vapor tienen un determinado poder calorífico. Recuerden que el agua, digamos, en estado gaseoso, es cuando ya tiene una determinada temperatura, y esa temperatura a veces también depende de la presión en la cual me encuentro, con lo cual yo puedo llegar a tener puedo llegar a tener vapor incluso con condiciones que relacionen distintas presiones en el proceso. Con lo cual, la energía que voy a poder tomar de esas moléculas de vapor que tienen energía calórica sería lo que permite recuperar una energía adicional y pasar de ese poder calorífico inferior, que era simplemente quemar el material combustible, a un poder calorífico superior, que es aprovechando además la energía calorífica del vapor existente en lo que se denomina la postcombustión, o sea, cuando ya he combustionado el material combustible. La vez pasada había surgido, con pregunta que alguien había dicho, bueno, pero ¿qué sucede? En una hornalla, cuando encendemos, en una hornalla de cocina a gas, tenemos desprendimiento de vapor, y bueno, uno a veces tiene como, asumidos determinados temas, y hasta que no lo razona o no busca un ejemplo, no lo ve. Fíjense la próxima vez, si tienen la oportunidad, cuando uno enciende digamos, una hornalla, por un brevísimo, pero brevísimo instante, la parte metálica, digamos, donde después se empieza a desarrollar la llama alrededor, por un brevísimo instante se nota como que tiene humedad. Y después desaparece, porque ya una vez que adquiere temperatura, ya obviamente no puede condensar vapor. Pero ¿qué sucede? Al encender la hornalla, al estar en una temperatura más fría, lo que sería la hornalla en sí, bueno, condensa un poco de vapor, y después ya no, porque una cuestión de que ya tiene una temperatura tal, justamente como consecuencia del calor de la llama, que hace que ya no pueda condensar vapor. Pero el hecho es que realmente ahí podemos ver que en ese proceso de postcombustión hay vapor de agua. Otro lugar donde se puede notar, a veces también es evidente, cuando uno de repente enciende la hornalla, por más que ya esté a temperatura, y toma, por ejemplo, una olla. Generalmente cuando vamos a preparar algo, un puchero, por ejemplo, que tenemos una olla bien grande con agua, mucha agua fría. Entonces, el agua está fría, la olla también está fría. Uno lo apoya sobre la hornalla y empieza a escuchar después cómo
como si hubiera un goteo que está queriendo apagar la llama. Bueno, justamente es porque como producto de la combustión, ese vapor de agua se concentra o se condensa, esa es la palabra apropiada, se condensa en esa superficie que aún está fría y, bueno, como producto de la condensación se forman pequeñas gotitas que terminan cayendo sobre la llama y ahí es donde se escucha ese ruido característico. Bueno, cuestión, aunque no lo vemos porque no es demasiado evidente, pero la realidad es que en el proceso posterior a la combustión, esto que llamamos postcombustión, como parte del desprendimiento, además de los gases que se liberan y del calor, de la energía calorífica, obviamente, también se liberan partículas de vapor que en sí contienen una temperatura. Esa es la temperatura que recuperamos para poder decir, bueno, un combustible le tomo su poder calorífico inferior, que es cuando se combustiona, así simplemente, o genera algún mecanismo por el cual pueda recuperar esa energía calorífica que conserva en las moléculas de vapor para poder a su vez tomar de esa molécula de vapor esa energía calorífica con algún fin específico. Bueno, para los análisis generalmente vamos a usar en lo que sigue ahora el poder calorífico inferior, porque sería la condición peor, ¿no? O sea, sería cuando yo estoy haciendo algún tipo de combustión, bueno, lo menos que puedo sacar en energía es el poder calorífico inferior. Eso es lo menos que puedo sacar. Entonces después, para poder sacar el poder calorífico superior, ya debo tener algún tipo de mecanismo que me permita recuperar esa energía. Bueno, sigamos entonces. Más o menos el proceso, yo no soy ingeniero químico, pero el proceso lo que termina es combinando algún tipo de combustible con moléculas del aire, oxígeno y nitrógeno, y es donde tenemos los distintos gases. No sé si estaba el que me había aportado la vez pasada, cómo es digamos, ese proceso de combustión, pero tenemos el dióxido de carbono, agua y moléculas de nitrógeno como parte de gases de la combustión. Y el calor, específicamente, que es lo que queremos recuperar, el calor. Bueno, esto es lo que llamamos el poder calorífico inferior. Si nosotros después tomamos ese calor residual del agua, de ese vapor que se ha desprendido, si tomamos ese calor, bueno, ahí es donde estamos hablando de esto que definimos poder calorífico superior, donde, dependiendo mucho del material combustible, bueno, nos puede llegar a aportar entre un 15 y un 20% más de energía. Con lo cual, en las obras, cuando uno piensa en proyectos de mediano o largo plazo, bueno, un 15 o un 20% de energía es lo suficientemente razonable como para poder hacer una inversión necesaria para recuperar ese poder calorífico superior. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Primero, que para generar una misma cantidad de energía, ya voy a necesitar menos combustible, porque si del combustible que ya disponía, le estoy sacando un mayor provecho, quiere decir que voy a necesitar menos combustible. Si necesito menos combustible, también tengo menos emanación de gases tóxicos hacia el medio ambiente. De otra forma, si necesito entregar más energía, bueno, tendré alguna demanda superior de combustible, es inevitable, pero de lo que esté tomando siempre voy a estar sacando el mayor provecho. Con lo cual podemos hablar de algo que se llama rendimiento. Y el rendimiento, justamente en lo que nos convoca en esta materia, vamos a mirar desde la parte del rendimiento eléctrico. El rendimiento, todo lo que tenga que ver con rendimiento tiene una letra que es como una N, como si fuera con una patita más larga. Y generalmente, ¿de qué nos habla el rendimiento? Bueno, de cuánto estoy entregando y qué provecho le estoy sacando. Dicho de alguna manera, si yo sé que le estoy entregando un determinado poder calorífico a través de la combustión del material que yo estoy utilizando, bueno, ¿cuánto estoy recuperando como energía eléctrica? Eso es lo que se busca medir cuando hablamos de rendimiento eléctrico, diciendo, bueno,
Si yo sé que determinados materiales tienen un poder calorífico, bueno, justo en este cuadro tengo poder calorífico superior, y para los análisis vamos a usar el poder calorífico inferior. Pero bueno, sumamos que sería un 10 o un 20% menos de los valores que tenemos acá. Si yo tengo, sumamos para el gas natural, 42 kJ por kilogramo, o lo que sería lo mismo 42 megajoule por kilogramo. Bueno, si yo sé que yo tengo esto como poder calorífico, bueno, cuando hago todo el proceso de transformación, ¿cuánto estoy recuperando de energía? Eso es lo que mide el rendimiento eléctrico. En ese proceso de transformación, ¿cuánto estoy recuperando de energía? ¿Cuál es el objetivo acá? Tratar de tomar el mayor rendimiento posible, de modo tal de minimizar el uso del combustible y con eso también minimizar la emanación de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en estaciones generadoras térmicas, y la realidad es que la cantidad de emanación de gases se mide en toneladas y puede parecer imperceptible porque para nosotros un gas se combustiona y bueno, es como que es intangible para nosotros, ¿no? Pero piensen en el combustible en sí, cuando todavía no ha sido quemado. Bueno, ese combustible tiene un determinado peso y ese peso que tiene el combustible, cuando logramos la combustión, lo estamos combinando a su vez con otras moléculas, con otros átomos, justamente para después tomar parte de la energía, pero a la vez tenemos la parte residual de la postcombustión, y todo eso se mide en toneladas y toneladas de desprendimiento de dióxido de carbono. Con lo cual también creo que había salido en un momento el debate, bueno, pero por ejemplo, a los autos eléctricos serían una solución porque nosotros tenemos en la calle motores de combustión que continuamente están emanando dióxido de carbono, pues en definitiva lo que logran en un motor a combustión es eso, ¿no? Es darle oxígeno a una mezcla y producir la combustión. Bueno, se supone, o esa es la idea, de que el rendimiento va a ser muy superior. O sea, yo voy a estar quemando, si tuviera un parque automotor eléctrico, digo un parque automotor eléctrico porque es lo que por ahí podría ser una tendencia a mediano o largo plazo. Pero si yo tengo un parque automotor eléctrico, bueno, no tengo esos motores de combustión en la calle, y sí tendré para poder cargarlos alguna planta generadora que, a menos que no sea contaminante, como puede ser el caso de una planta solar, eólica o una represa, bueno, voy a estar igual emanando dióxido de carbono al ambiente, es inevitable. La idea es que la suma sea menor, o sea que de alguna forma mi rendimiento sea superior. ¿Puedo llegar a tener rendimiento igual a 1? Ahí tiene una pregunta. Creo que no, profe. ¿Por qué podría ser que no? Porque igual a 1 sería, o sea, entiendo que es aprovechar el 100% o sea, la transformación del rendimiento, ¿no? Que sería 1 a 1. Sí, si Eso tengo entendí yo. en el numerador y en el denominador. Ese sería el ideal, digamos. Claro. Y por ahora creo que no se llega a eso. O sea, habíamos hablado de que era, no me acuerdo, pero era... Es que nunca se va a llegar a eso, porque siempre hay pérdidas en el camino. Exactamente, eso es lo que, por eso hice la pregunta, porque recordando lo que había dicho antes, nunca voy a poder tener una transformación al 100%. Ningún proceso tiene una transformación al 100%. De hecho, una fuente generadora de energía, como puede ser el sol, no hace una transformación al 100%.
Lo que pasa es, bueno, tiene una dimensión tal que para nosotros es una fuente inagotable de energía. Pero a lo largo de los millones de años que tiene de historia del universo, hay estrellas que ya han consumido todo su combustible y que a medida que fueron consumiendo ese combustible, fueron de elementos más livianos a elementos más pesados. Y bueno, siempre hay una pérdida. La pérdida es inevitable. Lo que sucede es que esa pérdida puede ser una pérdida, por ejemplo, como un tipo de energía calorífica, y lo que es inalterable es la cantidad de energía. Antes tendría la energía de una determinada manera y ahora la tengo en otro tipo de energía. Pero nunca puedo llegar a tener un rendimiento igual a 1. Es imposible tener un rendimiento exactamente igual a 1. Me podría acercar, podré estar muy cerca, pero jamás igual a 1, porque en el proceso de transformación siempre hay una parte que se pierde como calor. Bueno, por otra parte, así como medimos el rendimiento eléctrico en una estación, en un punto de cogeneración, recuerden, en el punto de cogeneración tenemos dos aspectos, ¿no? Un aspecto donde queremos recuperar energía eléctrica y otro aspecto donde queremos recuperar energía térmica. Entonces, así como medimos el rendimiento eléctrico, también medimos el rendimiento térmico. Entonces, de esa manera, yo puedo decir, bueno, de todo el calor que estoy entregando, ¿cuánto es lo útil que estoy recuperando para este proceso? Cuando estoy combustionando ese elemento, bueno, ¿cuánto es lo que recuperé como energía eléctrica? ¿Cuánto es lo que recuperé como energía calorífica para algún proceso secundario? Bueno, y de esa manera tengo el rendimiento global, sumando los dos rendimientos anteriores. O sea, sumando en el denominador todo el calor que yo entregué y en el numerador la parte que recuperé como energía eléctrica y la parte que recuperé como energía térmica, bueno, ahí tendré el rendimiento global. Siempre caemos en lo mismo, nunca puede ser el rendimiento 1. ¿Está bien? Y después tenemos algo que denominamos rendimiento eléctrico equivalente, donde vinculamos con algún factor de referencia qué tan rendidor es este proceso de cogeneración. Ahí es donde ya vinculamos cuánto hubiéramos gastado, por ejemplo, de poder calorífico combustionando algún elemento para lograr un fin determinado, como podría ser la generación de calor. Y bueno, tomamos esa referencia como para decir, bueno, el rendimiento eléctrico equivalente que estamos generando con este proceso es más o menos eficiente. Para dar alguna idea, si nosotros tenemos un rendimiento eléctrico que sea un poco superior ya a las mismas cantidades de combustible que yo debería estar utilizando por separado por cada uno de los procesos, bueno, ya estamos hablando de un punto de cogeneración que se justifica económicamente o que lo hace viable en la ecuación económica, donde esa demanda de energía eléctrica, esa demanda de energía térmica que se tuvieran que suplir por separado, justifican que ahora se unan en este proceso de cogeneración y a esa misma cantidad de combustible le saquemos un mayor provecho. Bueno, ¿cuáles son las tecnologías de cogeneración que nos vamos a encontrar? La más tradicional es la turbina de gas, donde tenemos una parte compresora que va a forzar, digamos, la entrada de la parte, lo que se llama el oxidante, o sea, el oxígeno, más el combustible, y de esa manera, bueno, poder accionar la energía, digamos, cinética como consecuencia de la combustión, poder con esa energía cinética mover las aspas de la turbina, que va a ser solidaria seguramente con un generador, y después de los gases calientes remanentes, recuperar el calor. En las turbinas los gases suelen tener temperaturas que son muy elevadas, y bueno, yo vuelvo, no soy tampoco
ingeniero en la parte de turbinas. No sé si con la charla que tuvieron la vez anterior llegaron a ver algo de eso, pero sí, son temperaturas altísimas las que forman parte, digamos, del proceso de combustión en sí, y que después de ese proceso de combustión terminan quedando como gas residual. De hecho, digamos, la tecnología de la construcción de las turbinas, bueno, tiene digamos, ¿cómo decirlo? Sus principios y sus secretos dentro de la industria. No hay muchas empresas que fabriquen turbinas de gas me refiero, ¿no? Generalmente está Rolls-Royce, General Motors, Siemens mismo. Bueno, son empresas que ya llevan años y que han logrado también hacer combinaciones de materiales como para poder resistir ese calor que se desprende como parte de la combustión, poder resistir ese calor sin deformarse y poder transformar, porque en definitiva es el objetivo, transformar ese movimiento cinético de la combustión en el movimiento cinético de la turbina para después ser solidaria con el generador. Bueno, ese exceso de gas caliente lo podemos llegar a recuperar también en una caldera, transformando el agua en vapor y otra vez generar o bien hacer uso del vapor con un fin práctico dentro de la industria, o bien tal vez volver a generar con ese vapor un movimiento en otra turbina y de esa manera recuperar más energía eléctrica. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Turbina a vapor, esto ya lo hablamos. Motores de combustión del ciclo Otto, estos serían los generadores, bueno, imagínense, yo digo un motor, pero claro, no es un motor ni de automóvil ni de camión, son motores mucho más grandes, con varios cilindros, con un determinado régimen de trabajo. Generalmente la energía eléctrica, por ejemplo, en lugares como la Antártida, digo la Antártida por citar un lugar, pero son en base a motores de combustión, donde no solamente recupero energía como parte del proceso justamente de la atracción, o sea, de la rotación del motor, la atracción, que en este caso va a mover un grupo electrogenerador, sino también del recupero a través de la necesidad de refrigeración de ese motor, recupero de energía térmica en el agua, o incluso recupero del gas caliente que sale como proceso de la combustión. Bueno, todo se usa. Imagínense que un lugar como aislado, como puede ser la Antártida, necesitamos para una única unidad de combustible sacarle el mayor provecho posible. Con lo cual la parte de recuperación ahí trata de ser la máxima. Esto es lo que ya vimos, el generador de combustión, ciclo Otto. Ciclo Otto o ciclo diésel, bueno, en realidad ya es parte de lo que podría ser la mecánica, pero la diferencia entre uno y otro en el ciclo Otto es el famoso ciclo de los 4 tiempos de compresión, explosión, admisión y escape. Lo dije mal. Compresión, explosión, escape y admisión. Ahora sí. Donde yo con algún tipo de combustible voy a necesitar una chispa para que en el momento de la compresión se pueda generar la explosión del combustible. Mientras que en el ciclo diésel no necesito chispa, simplemente con el elemento combustible que es el diésel, alcanza con comprimirlo para que de manera natural se produzca la explosión y con eso la expansión de la cabeza del pistón que termina moviendo la biela y bueno, ahí todo el motor en sí. Lo cual, bueno, motores de combustión son los que se pueden llegar a utilizar, aparte de las turbinas, para lo que es el proceso de cogeneración, recuperando energía térmica, ya sea como la salida del escape, lo que se diría, o sea, el material ya combustionado,
o el mismo, o la misma refrigeración necesaria del motor para mantenerlo dentro de las temperaturas de operación. Bueno, con eso terminamos, si se quiere, la parte de cogeneración. En definitiva, la idea es recuperar energía con una misma unidad de medida que podemos darle al combustible, recuperar una parte de energía eléctrica, una parte de energía calorífica, alguna de ellas con un fin específico y la otra con una reutilización para no perder esa cantidad de energía que tengo disponible ahí. Que tenemos también como concepto para lo que es la cogeneración, bueno, el combustible tiene una determinada cantidad de energía que nos puede aportar simplemente por haberse combustionado. Eso es lo que llamamos poder calorífico inferior. Como consecuencia de la combustión, tengo un... Profe, perdón. O Sí. sea, sería la energía que podemos rescatar de la combustión del combustible. Claro. La energía yo tengo un material combustible, sea leña, carbón, petróleo, nafta, diésel, bueno, madera. De hecho, la parte fundamental a veces de las plantas de cogeneración muchas veces utilizan materiales que serían desechos de alguna parte de la industria. Bueno, entonces lo que logramos ahí es combustionar ese elemento. ¿Qué quiere decir combustionar? Bueno, de alguna manera quemarlo, eso es la combustión, quemarlo. En el proceso del quemado yo voy a tener una emanación de energía térmica. Bueno, yo tengo que recuperar esa energía térmica. Lo más usual es recuperarlo, por ejemplo, a través de calentamiento, por ejemplo, con una caldera, o sea, generar vapor y con ese vapor poder mover un generador. Bueno, pero hay veces que la combustión justamente tiene una temperatura muy superior a lo que puede hacer el agua, como es el caso de la combustión cuando se utiliza con una gran compresión de material oxidante, como es el caso de la turbina, donde tenemos un grupo compresor que aporta mucho oxígeno y entonces la combustión tiene un calor mucho más intenso. Bueno, simplemente combustionándolo es lo que llamamos poder calorífico inferior. Ahora, como consecuencia de la combustión, se desprende vapor. Por ahí para nosotros puede ser imperceptible, pero la realidad es que eso sucede. Ese vapor que se desprende, ese vapor tiene un poder calorífico, o sea, tiene calor que cuando yo le absorbo ese calor, estoy transformando su energía en energía para mí. Esa transformación de energía la puedo seguir utilizando con otro fin. Bueno, ahí es donde ya estoy hablando de lo que es el poder calorífico superior, o sea, pasar de la energía que me está entregando por la simple combustión a recuperar además la energía del desprendimiento de esas moléculas de vapor que justamente conservan en sí temperatura. Bueno, si yo recupero esa temperatura y la transformo en energía para mí, en trabajo, bueno, ahí es donde logro esto que se denomina poder calorífico inferior, que generalmente es entre un 15 y un 20% más del poder calorífico inferior. Bien. Bueno, hasta ahí es como que hemos visto un gran pantallazo de lo que es la cogeneración. Vamos a hablar ahora de otro tema. Damos vuelta a la página. Que si se quiere y si me permiten, voy a detener la grabación a los fines prácticos de después poder colgar